Muy bien, me detengo aquí porque me gustaría empezar efectivamente con estas imágenes del opening. Nos presenta a una ciudad devastada, una torre de Tokio destruida, también una suerte de ruinas que nos puede ya augurar de qué trata precisamente este anime de Estudios Clan, que es muy interesante, muy místico también. Así que vamos a hablar un poco en torno a ello. Y por eso se titula El Apocalipsis y la sensibilidad romántica en X 1999. Bueno, ya mis compañeros que me han precedido en la mesa han hablado precisamente en torno a temas que curiosamente tienen que ver con la catástrofe, el apocalipsis, el cyberpunk. Náusica también tiene un poco que ver con la idea del fin del mundo. La idea, como dice Gijek, es que la postura apocalíptica nos permite un poco reflexionar en torno al panorama político y social, pero él dice curiosamente que nos trae un poco de sosiego. Y quiero entender esto también porque finalmente la animación japonesa no es más que una postura, ¿no? Una afirmación, a veces una respuesta y tal vez una solución a esta situación de apocalipsis, milenialismo que se ve, ¿no? En esta idea del fin del mundo, el fin de la humanidad, sobre todo. El cyberpunk precisamente nos demuestra eso, ya lo está diciendo Fernando en su ponencia. Entonces, la idea, y coincide con la posmodernidad, es que la presencia de la distopía va a estar presente, obviamente va a estar aquí en la animación japonesa, en el anime. Ya no tanto la idea de la utopía, yo creo que la utopía que va de la mano con las grandes narrativas, con la idea de la modernidad, la idea del progreso se pierde. Entonces, en los últimos años, y creo yo precisamente que el anime va a recoger esto, va a aparecer esto de la distopía y la representación de la distopía. Se va entonces en contra de las grandes narrativas, pero ya hemos hablado de eso, ya creo que las ponencias también lo han comentado. Efectivamente existen relatos apocalípticos, no solamente desde los 90, sino también en la actualidad. Pero vamos ahora a ver el relato apocalíptico en X. Para quienes no han visto la historia, pues X 1999, que ya les decía que el manga es de 1992, curiosamente, trata la historia de Kamui, de un chico que tiene que escoger. Es como el elegido. Es el elegido. Él tiene que escoger entre los dragones del cielo y de la tierra. Un elemento taoísta que nos habla de los 5 elementos en el taoísmo y esta armonía que debe haber en el universo en torno a los dragones o en torno al cielo y a la tierra. Ya desde ahí estamos bastante místicos, pero él tiene que escoger. Si se unen los dragones del cielo, el mundo no desaparecerá y se reformará y se transformará en un mundo nuevo. Pero si escoge pertenecer a los dragones de la tierra, pues el final de la tierra se augura y se va a destruir todo. Esa es la idea a grandes rasgos de este anime. Entonces, Kamui, el elegido, el personaje que además aparece en sueños, ¿no? Como aquel que va de alguna manera a salvar a la humanidad, pues él decide salvarla, ¿no? A pesar de la visión un poco pesimista que pueda tener, ¿no? Y de la vida que ha sufrido, la pérdida de su familia, la pérdida de su madre, en especial las circunstancias difíciles, él decide apostar por pertenecer a los dragones del cielo y con ello enfrentarse a los dragones de la tierra, a otro grupo de 7 jóvenes y de alguna manera defender, ¿no? De esta idea del apocalipsis que en principio aparece inminente, pero que X nos presenta la idea de que puede ser una opción. ¿Y eso a qué nos remite? Nos remite precisamente, y cito hoy, que en el relato apocalíptico, en todo relato apocalíptico hay o un castigo por una transgresión o una salvación. Pero esta salvación está determinada por un elegido. Y ese elegido es el protagonista, ¿no? Entonces es un jovencito, ¿no? Que en este caso necesita, adquiere un poder y que además está dentro del destino, ¿no? Aparece en los sueños, ¿no? Aparece como el salvador. Así que él tiene que unirse y destruir los centros energéticos que sostienen el planeta y que se encuentran precisamente en la ciudad de Tokio. La destrucción de Tokio también es
motivo también de la animación japonesa. Ya lo acabamos de ver con Akira, el mismo Neo Tokio que se destruye. Bueno, aquí también está la idea de que Tokio se tiene que destruir. Ok. Continúo, entonces Kamui es este personaje y ahora vamos con la idea. Este relato, esta historia, este anime no es cualquier anime, es un anime que, como les decía, tiene elementos místicos y por tanto apuesta por la salvación de la humanidad, apuesta también por la idea de lo cíclico. Entonces, como decía Amir Celiade, hay un orden cíclico, pero este orden cíclico ¿de dónde viene? Precisamente de la idea del cielo y de la tierra, que es una idea taoísta y que va en relación con los 5 elementos. Ahora, si me permito leer precisamente para ubicarnos, en el taoísmo la idea del cielo y de la tierra como armonía está presente. Hay textos muy antiguos que datan de la dinastía Han. Voy a leer uno que es el Tratado de los Ritos, en los cuales ya se habla de lo que se habla en X 1999, de la idea de esta convivencia del cielo y de la tierra armónica. Nosotros estamos viendo un anime en el cual chicos se enfrentan entre sí para ver si se destruye o no se destruye el planeta Tierra. Pero la idea es finalmente comprender que en vez de destrucción debe apostarse por la renovación y por la armonía. En este libro de los ritos dice, pero voy a aquí. Los soplos del cielo descienden, los de la tierra se elevan. Cielo y tierra están en armonía. Plantas y árboles se cubren de brotes. Todo hermoso. El cielo y la tierra, para el taoísmo, tiene que ir junto y de la mano y gobernar, ¿no? Digamos, el espacio, el universo. Pero en esta situación de armonía se prohíbe la destrucción. Dice aquí, se prohíbe talar árboles, se prohíbe destruir nidos, se prohíbe matar animales pequeños, embriones, se prohíbe matar pajaritos, se deja en paz a todos los seres vivos. Para el taoísmo va a ser importante, más que destrucción, creación. Y esa es la propuesta de este anime. Trabajarnos una idea, un tema apocalíptico, pero para volver sobre una idea más mística, más religiosa y espiritual, de que esto no debe suceder, de que la apocalipsis y la destrucción, sobre todo la destrucción de la mano del hombre, no debe suceder. Como dice Ferrer, los relatos del apocalipsis reciben una gran sensibilidad romántica. ¿Por qué digo romántica? Porque esta historia tiene muchos elementos románticos que hablan acerca del destino, del fatalismo también, pero de la posibilidad de hacer realidad los sueños. Por ende, podemos decir que si bien en este anime existe una distopía, o lo que se puede entender como una utopía inversa, a la larga la propuesta de Clan va a ser la idea de una renovación o un renacimiento posterior al apocalipsis. Es una bonita manera de conjugar estos elementos. Digo acá. En X, Kamui va a ser objeto de sueño, muchas veces va a aparecer como el elegido en los sueños de Hinoto, las visiones, la idea de los espejos. Como ustedes están viendo ahí, por ejemplo, en los GIFs, hay mucho presencia de elementos románticos como los espejos rotos, está en el opening, está la idea también de las cintas rojas que aluden también a los vínculos afectivos, al amor. Son ideas también son elementos culturales asiáticos que hablan de la vida, del amor, de la renovación, los cerezos también. Entonces todo esto es una suerte de mezcla en la cual lo que se quiere ver es, por un lado, representar la idea de la salvación a través de un elegido que tiene valores y que tiene la capacidad necesaria para tomar una decisión como la que Kamui toma, la decisión de pertenecer a los dragones del cielo y esta peripecia que le implica defender la tierra, ¿no? E impedir, mejor dicho, su destrucción. Esto es precisamente las características de esta sensibilidad romántica. Esto también aparece en otros animes muchas veces. Por ejemplo, en Wolf's Rain, el hecho de pensar de que después de un apocalipsis, después de una catástrofe, puede venir el paraíso. A veces ese paraíso no siempre es
un espacio físico como tal, sino también un sueño o una idea dentro del onírico, despertar el inconsciente. Entonces, en este juego del inconsciente, de los sueños, de las visiones a futuro, de la visión misma de los deseos, está jugándose esa sensibilidad romántica que, como digo, es una sensibilidad romántica que nos puede parecer muy occidental y que va de la mano con esta apreciación del apocalipsis, pero que está también teñida por esto que les mencionaba, por este taoísmo y este misticismo que genera el taoísmo. Para entender un poco acerca de eso, la idea de los dragones del cielo y de la tierra, que hablan acerca de la armonía yin-yang, eso es el taoísmo, la armonía del yin-yang. Pero la armonía del yin-yang está también de la mano de los 5 elementos y del transcurso cíclico de los 5 elementos. Los 5 elementos funcionan también con la idea del chakra de Naruto, pero no es nuestro tema el día de hoy. Los 5 elementos son madera, fuego, tierra, metal y agua. Como ustedes podrán ver en estos diagramas, todo es algo cíclico. Antiguamente se pensaba en el taoísmo que, por decir así, el imperio o el emperador del agua, ¿no? El imperio del agua cede al imperio del fuego, el imperio del fuego cede al imperio del metal, ¿no? Y así sucesivamente como una renovación constante. X, en cambio, nos da la idea de que todo esto se va a acabar. Mientras el taoísmo piensa que hay un pase de poder sucesivo a lo largo del tiempo y todo es cíclico, ¿no? Y apuesta por una destrucción, pero por una renovación, la idea inicial del anime es presentarnos que no hay marcha atrás, que no va a haber una renovación. Por eso se le da la oportunidad a Kamui de decir, ¿tú quieres que se destruya la tierra? ¿No? ¿O tú quieres que no se destruya la tierra? Y en esa elección, pues hay un giro ahí. Y creo que es un giro que va de acuerdo a la idea de la posmodernidad, un giro donde nos ponen a un héroe que tiene que determinar el futuro de un planeta, de una sociedad también del mismo Japón, porque la destrucción de la humanidad, la destrucción del mundo y la destrucción de Tokio también implica toda una crítica social a cómo se ha estado desarrollando la sociedad japonesa. Implica todo eso, una nación o todos los males que puede implicar para generar su destrucción. Y este anime cuestiona precisamente todos los males del mundo, razón por la cual el antagonista, Kamui, está muy decidido a destruir el planeta. Pero, nuevamente, la idea inicial es que a través de esta sensibilidad romántica, ¿no? Y del mismo Kamui, que se configura como un personaje romántico, ¿no? Que tiene ideales, que tiene sueños también, y que sobre todo es el elegido, pues se reafirma nuevamente esta idea del taoísmo, ¿no? Esta idea del taoísmo de los 5 elementos, que además, como digo, no solamente son 5 elementos simplemente, sino también habla del paso de poder a poder, o también del chakra, que ya les había comentado. Finalmente, y creo que no me voy a detener mucho aquí, yo pienso que, como lo han comentado hasta ahora mis compañeros, el asunto de la animación japonesa es muy interesante porque nos permite observar, ¿no? Una suerte de crítica o respuesta al contexto social que se está dando. En la actualidad tenemos muchos temas, ¿no? Tenemos temas que tienen que ver con la ecofilosofía, los mundos apocalípticos, temas de poder, temas también incluso en el anime de los demonios y todo eso que implica. Al respecto, yo ya lo había comentado, la animación japonesa va a crear un discurso y va a generar un espacio de enunciación que va a ser muy crítico. Y creo yo que parte de la animación japonesa se dedica sobre todo a cuestionar precisamente estas, no solamente narrativas utópicas, que obviamente ya se han desvanecido con la posmodernidad y a la luz de los últimos animes, ustedes lo pueden ver, estamos más bien hablando de animes que hablan más del fin del mundo, pero también no se queda corto con eso, sino que siempre va a buscar, y curiosamente X 1999 apuesta por una salvación, pero una salvación basada en la espiritualidad y en la religiosidad oriental. Razón por la cual me parece muy interesante cómo funciona el discurso, cómo se reafirma el discurso de Oriente, el discurso de la tradición frente a la modernidad, ¿no? Naturalmente es una oposición, pero curiosamente se encuentra precisamente en lo mítico y en la tradición la respuesta a eso. Muy bien, muchas gracias. Con eso cierro el día de hoy mi ponencia.
Gracias, Daisy. Brevemente, si aún nos queda tiempo, por lo menos una pregunta para cada ponente. Pensando con Fernando, por ejemplo, me pareció interesante cuando hablaste digamos, de tu análisis arquitectónico de estos animes, ¿no? Evangelion, Ghost in the Shell y de Akira. Y justo me pareció interesante porque yo, por ejemplo, soy muy fan de Makoto Shinkai y pienso en estas imágenes preciosistas, ¿no? Y justo en ese contexto mucho se habla de que sus obras son muy hiperrealistas o que apuntan a ser escenarios hiperrealistas en el sentido de que sean casi prácticamente como un calco de la realidad, por así decirlo, en cuanto a nivel de escenarios. Y en ese contexto, viéndolo en relación con Akira, con este ya del cyberpunk, me pareció interesante estos escenarios que en vez de ser preciosistas, obviamente muestran más bien escenarios muy marginales para reflejar esa baja calidad de vida y al mismo tiempo el tema de la tecnología, ¿no? Que también rodea el espacio urbano. En ese sentido, no sé si tú consideras que Akira también es un escenario hiperrealista, pero hiperrealista apuntando al cyberpunk, o cómo defines ese escenario hiperrealista en Akira, cómo lo describirías en tu caso, ¿no? A partir de tu análisis. El escenario, sí se escucha, ¿no? Uh-huh. Sí, el escenario es hiperrealista porque lo que buscan es crear que el escenario también tenga su propio carácter. Hay escenas, muestran escenas con bastante dramatismo, los contrastes, los colores, las escalas y la composición entre, como vimos en alguna de las imágenes, entre los edificios pequeños, que es donde comenzaron y luego que fueron extendiéndose y hacia arriba, es para brindar ese dramatismo, pero finalmente es un protagonista más. Ah, claro, es como tú dijiste, ¿no? Que no es necesario que aparezcan personajes, sino solo viendo el espacio y te das cuenta, ¿no? De la propuesta del cyberpunk que está en Akira, ¿no? Genial. Bien, ahora entonces, para Luis Ángelo, en tu caso, yo sé que hablaste de la música en Náusica, pero antes quería hablar un poco de los personajes shoujo, ¿no? Porque también referiste a Náusica como un personaje empoderado, y eso me pareció interesante porque justo hablaste de las ambivalencias de este personaje de Miyazaki, ¿no? Cómo es vulnerable, por un lado, y al mismo tiempo también es valiente, ¿no? Es un personaje que no es pasivo, que se arriesga para hacer las cosas, ¿no? Que quiere hacer para lograr su objetivo en el contexto de Náusica, ¿no? Y en ese sentido, no sé si tú crees que el tema de la música y también es importante, o sea, no recuerdo si en Náusica la música acompaña los momentos esenciales del personaje Shoyo, de la protagonista, o tú cómo lo ves, ¿no? ¿Sientes que la música también aparece en los momentos claves donde el personaje va a hacer una acción relevante, o crees que más está la música para ambientar los escenarios de Náusica? No sé cómo ves ese tema. Bueno, la música, en el caso de Náusica, acompaña las acciones, ¿no? Pero también acompaña los escenarios, ¿no? Ambas cosas se dan. O sea, al inicio de la historia, por ejemplo, tú encuentras la música que acompaña la muestra de todo este mundo apocalíptico, y muestra, es una música de nostalgia, es una música suave y es una canción relativamente larga en ese aspecto. Y luego a la hora de enganchar con la explicación de la leyenda, cambia un poco el sentido de la música de esta leyenda sobre la cual se basa la historia de Náusica, ¿no? En el mundo del cine sí he visto mucho que hay esto de poner música relacionada con el personaje, ¿no? La música de Luke Skywalker, no la música de la princesa Leia, la música de Darth Vader, pero aquí está más acompaña más a la acción, por eso se siente muy cercana a lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso está pensado un poco para realzar las emociones, digamos, en ese aspecto. Bueno, genial, gracias. Y ahora sí sería una pregunta para Daisy, que también tuvo una ponencia interesante. Ahí la veo. Me parece muy, como digo, interesante hablar de este anime, que de hecho plantea también una propuesta a partir del análisis de la utopía y distopía y cómo se conectan. En tu caso, me pareció muy interesante cuando hablaste de cómo aquí en este anime se propone X, ¿no? 1999, ¿no? Cómo esta catástrofe o este evento catastrófico que se espera, a su vez se espera justamente para que luego suceda una renovación del espacio, ¿no? Todo esto en relación con la teoría del taoísmo.
bueno, el misticismo del taoísmo, ¿no? Y en ese sentido, sí me gustaría quizás que expliques un poco más sobre el tema del romanticismo de los personajes y cómo se conjuga la personalidad o el romanticismo con el tema místico, ¿no? Porque eso me parece muy curioso, ¿no? Cómo por un lado el romanticismo, que puede ser un rasgo de personajes literarios occidentales, se conecta con el taoísmo, ¿no? Con esta, por así llamarlo, filosofía oriental, ¿no? No sé cómo viste esa conexión entre el romanticismo del personaje y a su vez su conexión con el misticismo taoísta. Muy bien, gracias por la pregunta. Yo creo que se conecta en principio con la idea de la configuración del elegido, pero ese elegido tiene estas características románticas porque es un elegido que se sueña, que es producto inicialmente de los sueños que se tiene, ¿no? Lo ven como que él fuese el elegido, así como Náusica, como si fuese en los sueños, en lo onírico, se sueña con él como que él fuese el salvador, incluso antes de que se tome la decisión. Entonces Camus aparece involucrado con los sueños, ¿no? En esta trama, efectivamente, donde se da. Pero si lo conectamos también con el lado de lo místico, yo diría que ahí, más que el elemento de los sueños o el destino, características románticas, yo creo que también tiene que ver, si lo conectamos con el misticismo, con la idea del taoísmo, con la pureza que va a asumir, en este caso, Camus, porque al ser el elegido, no cualquiera es el elegido, tiene que tener una suerte de pureza, ¿no? Digamos, ser la persona, el elegido es el que puede armonizar estos dos mundos, el cielo y la tierra, ¿no? Por eso en el fragmento que leí, ¿no? Precisamente del libro de los ritos, que hablaba sobre estos 5 elementos, el cielo y la tierra, se mencionaba que existe un gobernante, ¿no? Y yo creo que Camus está ocupando la postura de un gobernante, o en todo caso, el que tiene el poder, ¿no? Y es el que tiene el poder, tiene estos determinados valores o virtudes. Es con la virtud con la cual él se mueve y puede, de alguna manera, generar un nuevo orden, ¿no? Bueno, gracias, Daisy. Bueno, me parece que estamos ajustados de tiempo. O, profesor, ¿cree que acá hace tiempo para preguntas del público o ya? Ah, bueno, sí, disculpen, pero de verdad hubo problemas técnicos, pero ya será para otra ocasión. Entonces, aquí culmina la mesa de manga y anime, ¿no? Que fue llamada Mundos Apocalípticos de Antihéroes, ¿no? Que justamente es el tema que trataron los ponentes esta noche. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, creo que puedo continuar, ¿no? Sí, en esta ocasión vamos a presentar la segunda mesa de manga y anime. Estamos en la jornada de estudios, ¿no? Internacionales japoneses. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y también en esta ocasión voy a continuar con la siguiente mesa. Me toca presentar la ponencia de Franco Casoni, ¿no? A propósito de ello, Franco es un colega también que ha participado en el Centro de Estudios Orientales de la PUC. Hemos tenido el placer de contar con él para el taller Cyberpunk, y el día de hoy ha sido es nuestro invitado para que pueda disertar un poco en torno a una ponencia. Voy a leer la biodata de Franco. Franco Casoni es profesor del Centro de Lenguas y Culturas del Mundo de la Universidad de Chile, magíster en literatura por esa universidad, magíster en teoría e historia del arte también por la misma Universidad de Chile. Desde el 2018 organiza las jornadas de literatura y representaciones culturales de Japón, evento que ha contado con el patrocinio de la Embajada de Japón en Chile. Su área de estudio comprende el manga, el anime y las problemáticas filosóficas asociadas al poshumanismo en las representaciones visuales, ¿no? Cyberpunk, lo apocalíptico y lo post-apocalíptico. Voy a presentar, si yo tengo el gusto el día de hoy de contar con él, y nada, presentarlo, dar el pase a Franco para que pueda comentar la ponencia. El título de la ponencia es ¿Por qué sentimos que nada cambia? Sonny Boy y el problema de la nostalgia. Un gusto, Franco. A ti, Daisy. Bueno, esto es un tema que llevo harto tiempo trabajando, como que siempre estoy constantemente en lo mismo, en la idea del final y de lo escatológico. Pero hoy quise hacer un giro, quise ir por un tema que
no lo he pensado tanto, pero que está constantemente en el tintero de las posibles propuestas que uno puede hacer, que es la idea del tiempo dentro de la espera. No sé si aquí hay alguien que haya visto Sonny Boy. No es muy conocido, es un anime del 2021. Permiso, voy a compartir pantalla antes de partir. ¿Se ve, cierto? A ver, Franco. Sí, ya lo voy a poner en pantalla completa y me avisan. Ah, una consulta para compartir el audio de mi PC porque también me gustaría mostrar una escena. Tengo En la parte que... superior de tu Zoom, en la parte superior al costado, te va a salir Mm, la opción Share Zoom. Ah, Romina dice que ya vio Sony Boy. Sí, es Creo bonito. que ahí está. Creo que ya está compartir ¿Ya está? sonido. Perfecto. Sí, ahí está. Y en el chat aquí pone mejor anime de su temporada. Ya, Mm. genial que hay gente que lo haya visto. Bueno, no es muy conocido. Yo reconozco que lo vi cuando salió el 2021, vi 5 capítulos. Y justo desde el 6 hasta el 12 se pone demasiado bueno. O sea, me perdí la mejor parte. Y hace muy poco lo terminé y dije, no, esto es precioso. Bueno, partamos. ¿Por qué sentimos que nada cambia? Sonido y el problema de la nostalgia. Esta es una cita que me gusta mucho, que yo creo que las personas que han ido a mis cursos es muy probable que la hayan visto, o no sé, que un paper que haya hecho, como que está como constantemente sonando. Es una cita de Rancière, que dice, el tiempo después del final no es el tiempo uniforme y moroso de quienes ya no creen en nada, es el tiempo de los acontecimientos materiales puros a los que se enfrentan la creencia durante todo el tiempo que la vida puede soportarla. Una cita un poco triste, un poco fatalista, pero que nos dice que cuando pensamos en el final, por ejemplo, pensemos en, no sé, el día lunes se va a terminar el mundo. ¿Qué es lo que pensamos con este final? ¿Cuáles son las concepciones? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Cuál es el fenómeno que pensamos? No sé, puede ser que haya un virus, puede ser que explote algo, puede ser que haya una guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, Rancière nos dice que el tiempo que viene después del final es un tiempo que remite a la duración. Es el momento en el que dura el final. Eso se podría quizás interpretar como una lectura un poco kantiana de el tiempo, como una serie de sucesión, etcétera. Pero él nos plantea que el final sucede mientras se experimenta. Y ese momento es el que nos pone a prueba y en el que se enfrenta toda la creencia. Y ahí es donde, por ejemplo, surge el tedio, surge la nostalgia, surge la depresión, por ejemplo, siguiendo a un autor que va a estar constantemente hoy sonando, que es Mark Fisher. Pero bueno, ¿qué es Sonny Boy? Para los y las espectadores que no lo hayan visto, es un anime original emitido en el 2021, o sea, es una obra que no tiene manga, que no tiene novela, que es una producción que se crea para ser emitida en la televisión o en las distintas plataformas de streaming. Y una de sus características de producción más interesantes es que la música, o gran parte de la música, la hizo la banda Toe, o Toho, como le quieran pronunciar, por así decirlo, que es una banda japonesa, de Mat Music, creo que era el nombre que tiene ese género, que es una música que roza entre lo psicodélico, lo digital, es bastante interesante. Después espero que se escuche bien el soundtrack de la escena que les quiero mostrar. Fue dirigido por Shingo Natsume, no es muy conocido, tiene un par de capítulos que ha hecho, por ejemplo en One Punch Man, pero no es un nombre
tan recurrente, por así decirlo, pero sí el estudio que lo animó, que fue Madhouse, y ahí yo creo que prácticamente todos podemos pensar en un anime que haya hecho Madhouse, el más obvio y el más reciente, y uno de los que le tengo más cariño es Cazador X de 2011. Pero ¿de qué trata esta obra? Que por lo demás es bastante cortita, tiene 12 capítulos. Sigue la historia de un grupo de jóvenes, más concretamente de jóvenes que van en su último año de secundaria, o sea, están en los meses previos a comenzar su vida ya como para entrar a la universidad o de frente comenzar a trabajar, pero que un día que están en su escuela se quedan a la deriva. ¿Y qué es esto de quedarse a la deriva? Es que se quedan atrapados en este lugar y no pueden salir de este lugar. Y bueno, en el transcurso de esta obra hay ciertos personajes que tienen poderes, unos más fuertes que otros, y de ahí se va desarrollando la historia a partir de las relaciones de estos personajes. Permiso. Pero hay tres personajes que yo considero principales porque son los que intentan o son los que ponen en marcha esta historia. Voy a estar constantemente leyendo el chat. Ahí me ponen confirmo. Muchas gracias. Bueno, este es el personaje principal, es Nagara. No sabría ahora, pensándolo bien, decir que es el principal, porque se crea una suerte en que hay más de un personaje principal, pero se enfoca la historia en este sujeto, y que aparentemente no tienen ningún poder cuando se quedan a la deriva, pero luego descubren que su poder es ser el espectador. ¿Y qué quiere decir que alguien tenga el poder de ser el espectador? Que los mundos que va observando van apareciendo. Y ahí este espacio cerrado que era la escuela se abre según los distintos mundos que este personaje va descubriendo, que es un poco un gesto que tiene esta obra como para decirnos que él es un poco nuestros ojos, que la obra existe en la medida en que nosotros la vamos viendo, que es un tópico ya un poco antiguo dentro de las producciones audiovisuales. También está Mizuho, ella es mi personaje favorita. Ella aparentemente no tiene ningún poder, pero siente un cariño muy grande por sus gatos. En particular son los gatos de su abuela, si no mal recuerdo, y tiene muchas dificultades para conectar con el resto de sus compañeros, por lo que lleva a la escuela los gatos dentro de una mochila, y por ende, cuando se van a la deriva, se van con ella sus gatos. Pienso que sería muy genial cuando yo iba en la escuela poder ir con mis gatos. Sería genial, pero bueno. Y sus gatos son en verdad como los que despiertan un poder, que es prácticamente el traer cualquier cosa que ella quiera. Y finalmente está Nozomi, que también a simple vista no tiene ni un poder que pueda interferir como con la realidad, porque el resto de los estudiantes tienen poderes bastante interesantes. Ella se dice que su poder es que ella es la brújula, puede ver cuál es la salida de este lugar, y funciona como un poco el personaje que constantemente intenta romper con esta inercia, con este estado de congelamiento que se encuentra todo el curso, y que dice poder ver la luz por la cual pueden escapar. A mí no me cae muy bien
sinceramente, encuentro que quizás es un personaje que roza como con este cliché del pick me girl, pero tiene su lugar en la historia. Y ahora vamos al tema de qué es irse a la deriva, que es el tema central de esta ponencia. ¿A alguno de los espectadores se ha sentido en la deriva? Onda, me siento que estoy en un mar y que no voy hacia ningún lugar. Ese sentimiento que parece que la vida no avanza y que uno solamente se puede hundir. Por ahí va, me dicen yo. En este preciso momento sí. Por ahí va esto, pero lo intentan llevar hacia un lugar más simbólico, por así decirlo. ¿Y qué es esta deriva? Es un espacio estático, donde no hay cambios. Es un espacio que, si bien se cambia el paisaje, cambian las cosas, a la larga termina por no permitir el paso del tiempo. Y eso quiere decir que dentro de esta deriva, de este espacio en el que quedan estos estudiantes, no pueden morir, las cosas no pueden cambiar, y están en esta suerte de loop, de esta estasis en que no pueden escapar de ahí. Sí pueden experimentar dolor, sí pueden experimentar sensaciones, y esto tiene que ver con un tema más vinculado con la religión, con la idea del samsara, etcétera, pero que no es el tema central de esta presentación, sino es el sentimiento de el estar varado a la deriva, esta idea del náufrago, por así decirlo. Y este asunto se vuelve el interés de los protagonistas, los cuales buscan bajo todo costo escapar, porque se crea una suerte de división entre los estudiantes que quieren escapar y los estudiantes que simplemente se quieren quedar a la deriva porque están bien así, en verdad. Como, ¿por qué? Porque ¿qué significa escapar de la deriva? Volver a la realidad. Son estudiantes que están en el último año antes de pasar a esta llamada adultez, por así decirlo, y que están bien, y saben que yo no los culpo, en verdad, porque ser adulto es bastante difícil. Terrible, pero bueno. Y bueno, estos son algunos de los paisajes que hay. Es un anime visualmente tremendamente precioso, pero no hay una... No quiero entrar mucho en el análisis visual tanto, sino más al hecho de esta idea de la deriva, pero sí me interesa mostrar lo diverso que son estos. ¿Por qué? Porque cada mundo se construye y tiene sus problemas según el estudiante, que es como el dios de ese mundo. Los mundos de la deriva se van construyendo en relación a cada estudiante. Por eso son tantos, y por eso son tan complejos, o podrían ser tan hostiles. De hecho, por ahí hay un personaje que su único nombre es Muerte, y su mundo es bastante interesante, porque se supone que es el personaje que se encarga de traer muerte a este mundo, pero él en verdad está en un mundo en el que está cayendo. Cae sin razón, y te plantean que la única muerte posible en este ciclo eterno de reencarnación, de que nada avanza, es simplemente perder la conciencia, que me parece algo genial. Como que el único escape verdadero a esta prisión es deshacerse de nuestro ego, por así decirlo, que por un lado tiene una lectura budista, pero por otro también tiene una lectura tremendamente kantiana y heideggeriana, la idea del ser, por así decirlo. Bueno, ahí hay más paisajes, y como los puse como para que se cree el contraste entre lo distinto y lo interesante que es visualmente este anime.
cada mundo representa el deseo, la pena, las frustraciones, los problemas de cada uno de los estudiantes, que luego se descubre que no son el único curso que se fue a la deriva, sino que tanto en el pasado como en el futuro hay miles, millones de estudiantes que están en este espacio de éxtasis en que nada avanza. Estar atrapado en el tiempo. Paréntesis, esta es puse una referencia a una carta Magic para los que somos de, como así, ese mundo, que se llama éxtasis, que creo que representa de cierta forma muy bien esta idea del estar congelado. ¿Qué es estar atrapado en el tiempo? ¿Qué pasa cuando uno dice, oh, creo que el tiempo está pasando más rápido? O creo que el tiempo está pasando más lento. O ya estamos en octubre, ¿cuándo comenzó el año? Esto pasa cuando hemos perdido nuestra percepción histórica y cuando el tiempo nos ha fallado, o sea, y cuando las expectativas que tenemos de los logros de la sociedad, de cierta manera nos han fallado. Hay una expectativa en torno a cuáles son los logros que tengo que tener, no sé. Yo me propongo que de aquí a un mes, no sé, voy a saber abrocharme los zapatos. Ya, digo un ejemplo mundano. Pero ¿qué pasa si es que no lo logro? ¿Y qué pasa si después de ese logro se sigue juntando esta cadena de fracasos, por así decirlo, o de incumplimiento de expectativa? Ahí, al parecer, la visión del tiempo se comienza a torcer un poco. Puede parecer que nada ha cambiado, puede parecer que todo pasa muy rápido, y eso de cierta forma genera un tiempo anacrónico. Se nos saca de esta temporalidad del progreso. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa cultural de cómo debe fluir el tiempo está determinada por la idea de progreso. Y cuando no es satisfecha, nos convertimos en sujetos que no están cumpliendo con las expectativas. Por ejemplo, a las personas que, no sé, voy a pensar en lo más mundano. Por ejemplo, a las personas que se les tiende a decir que son boomers. ¿A qué edad se casaban? ¿Cuáles eran las expectativas de a qué edad tengan hijos? ¿A qué edad tienen que estar con una casa propia? Paréntesis, hoy en día es imposible pensar en el mundo de eso. Pero por ahí va. Cómo se ha roto la expectativa cultural que se tenía del tiempo ha ayudado a que quizás nuestra percepción de cómo avanza todo no es lo mismo que para el resto de las personas. Y bueno, esta es una cita que tiene que ver con esto del filósofo inglés Mark Fisher, paréntesis, él se suicidó el año 2017, un filósofo tremendamente bueno, por si es que no lo han leído, todos sus libros están en internet, que dice así: mientras que la cultura experimental del siglo XX fue presa de un delirio recombinatorio que hizo sentir que la novedad estaba infinitamente disponible, el siglo XXI está oprimido por una abrumadora sensación de finitud y agotamiento. No se siente como el futuro. O, alternativamente, no parece que el siglo XXI haya comenzado todavía. Seguimos atrapados en el siglo XX. Al igual que Saphir y Steele luego, fueron encarcelados en su café al borde de la carretera. Es esta idea de que, por ejemplo, yo tengo 28 años y desde los 25 siento que la vida se ha marcado de cierta forma como un estándar, o no sé, pensemos en algo más común, en la pandemia, por ejemplo. Ese tiempo que estuvo ahí, pero que parece que no estuvo ahí. Han sucedido o suceden constantemente fenómenos que tuercen nuestra percepción del tiempo y rompen esta expectativa que, paréntesis, viene de la tradición ilustrada
científica, del renacimiento. Esta idea que la ciencia nos va a llevar hacia, no sé, a ser inmortales, por así decirlo. No sé, hacia el progreso absoluto, solucionar todos los problemas, pero parece que no es tan así, que hay estos pequeños espacios intersticiales en el que no llega el progreso y que se queda afuera, al margen de la ciudad, del tiempo, etc. Es algo bastante interesante. Nagara y Mizuho, inacción y nostalgia. Pasa algo muy curioso con esto, y quizá es una de las cosas más buenas que tiene este anime, o una de las más malas, que es un anime que tiene un final muy triste, pero que a la vez es demasiado optimista. Los dos personajes que al final terminan por luchar, por salir de este estasis, es Nagara con Mizuho, y son los que menos razones tienen para volver. Una, porque si vuelve, sus gatos, que en realidad están en el mundo real y no aquí, los que se fueron con ella son simplemente una copia, ya están viejos, tienen sobre 14 años, y los gatos viven en promedio, si no se cuidan bien, desde los 12 hasta los 15. Paréntesis, tengo una gata de 22 años que no sé cómo lo hace para seguir viva y está más sana que yo, pero está como este tema con ella. Y está el problema de Nagara, que siempre ha sentido esta dificultad por conectar con la gente y volver a este mundo en el que no hay poderes, en el que se tienen que enfrentar de cara con la realidad, no parece una opción tan atractiva. Pero este miedo se convierte en nostalgia y a su vez en depresión. ¿Y qué quiere decir esto de la depresión? Esto es otra cita de Mark Fisher en otro de los ensayos que él tiene en un libro que se llama Ghost of My Life, Fantasmas de mi vida, que dice así, paréntesis, está dedicado a la banda Joy Division. Por eso, Joy Division, por eso, Joy Division puede ser una droga muy peligrosa para los jóvenes. Parecen estar presentando la verdad. Se presentan como haciéndolo. Su tema, después de todo, es la depresión, no tristeza o frustración propia de los estados depresivos estándar del rock, sino depresión. Depresión cuya diferencia con la mera tristeza consiste en su afirmación de haber descubierto la final, sin adornos, verdad sobre la vida y el deseo. O sea, para Mark Fisher, el deprimido no es el que está clínicamente diagnosticado con depresión. Paréntesis, también lo es. Pero para él es el sujeto que se ha dado cuenta de su condición, que es capaz de ver ese contexto y que de cierta forma su inacción está marcada por esto. Esto también tiene que ver mucho con el punk, por ejemplo, con el sinsentido de la sociedad, como si yo le quito el valor al poder, ¿qué nos queda? Si yo le quito el valor a mi día a día, ¿qué nos queda? Y eso es la verdad que Mark Fisher plantea y que dice que descubre el depresivo, que es lo que estaba velado, lo que estaba oculto detrás del sistema, por así decirlo, y eso nos deprime. Y de cierta manera nos genera una nostalgia del volver al mundo antes de ver esto. Es como, chuta, cómo desveo lo que vi, cómo olvido lo que aprendí. Siguiente. Y aquí viene la respuesta que nos da. Paréntesis, ya estoy casi al final, en caso que me haya pasado un poco con el tiempo. Que es descongelar el tiempo. Se nos dice que los estudiantes se van a la deriva porque el rector de esta escuela es Dios. Y no es que sea un Dios que dijo, oh, voy a crear una escuela y voy a hacer que todos se vayan a un mundo en el que no pasa nada, no. Fue simplemente azar. Y eso es una de las cosas más geniales que hay en este anime, que esta idea de una fuerza que va articulando todo, no es una fuerza con una voluntad, es una fuerza que tiene simplemente azar.
no hay un orden establecido. Y el descubrir que no hay un orden establecido es justamente develar esto. No se soluciona este tema de una forma optimista ni tampoco pesimista. Ellos escapan de este mundo cuando logran llegar al punto más lejano de todos los mundos, es decir, lo escatológico. Y aquí es cuando Sonny Boy asume un discurso apocalíptico. En el étimo más antiguo de la palabra apocalipsis tiene que ver con lo que está oculto, con lo que se va develando. Entonces lo apocalíptico no es, oh, hay una bomba que va a caer, oh, no sé, hay un virus que nos va a convertir en zombies, sino es un cambio, es el límite de una época, es el límite de un tiempo, es el punto más lejano al comienzo. Por eso se dice que es escatológico. Y en ese sentido, el apocalipsis es más histórico que fenomenológico. ¿Por qué? Porque se vive dentro del lenguaje. Paréntesis. Y al lugar que llega en este escape es lo que estaba oculto debajo de todo este velo que era este lugar congelado, este mundo a la deriva, que simplemente es la realidad. Todo lo que estaba oculto, capa tras capa, tras capa, pensando un poco en la idea del el pliegue, es la realidad. Y esa es la única forma que ellos tienen de escapar, que es ir a lo más lejano de la fantasía, ir a lo más lejano de lo que no avanza, que es lo real. Otra cita de Mark Fisher, ya estamos casi terminando. Si Joy Division importa ahora más que nunca, es porque capturan el espíritu deprimido de nuestro tiempo. Escucha a Joy Division ahora y ten la impresión ineludible de que el grupo estaba canalizando catatónicamente nuestro presente, su futuro, desde el principio. Su trabajo se vio ensobrecido por un profundo presentimiento, la sensación de un futuro cerrado, todas las certezas disueltas, solo una creciente tristeza por delante. Cada vez es más claro que en 1979 y 1980 fueron los años con los que siempre se identificará al grupo, fue un momento umbral, el momento en que todo un mundo socialdemócrata, fordista, industrial, se volvió obsoleto y los contornos de un nuevo mundo, neoliberales, consumistas, informáticos, comenzaron a manifestarse. Esta cita creo que se explica sola porque nosotros como sudamericanos sentimos en carne propia justamente este cambio del mundo, este cambio de paradigma, que es lo que se dice también, que es también con la caída de la Unión Soviética o la pérdida de la idea de las utopías. ¿Quién hoy en día piensa en una utopía, sinceramente? Creo que es más fácil pensar en una distopía que en algo positivo, y eso tiene que ver porque este es el momento en el que ya no se piensa en los proyectos, triunfó lo neoliberal. Y eso va a ser lo que se va a establecer en todo el mundo. Y por eso digo que nosotros como sudamericanos lo sentimos en carne más propia que prácticamente en todo el mundo. Todos los países tuvimos una dictadura y en su gran parte casi todas se vincularon con un modelo neoliberal. Y esto es la penúltima cita, creo que es la última de hecho, que es de Derrida, que dice: si la escatología nos sorprende en la primera palabra, en la primera tanto como en la última, siempre en la penúltima, ¿qué decir? ¿Qué hacer? La respuesta a esta pregunta es tal vez imposible porque nunca se deja alcanzar, pues la pregunta es de la respuesta y la de una apelación que afirma o responde antes de la pregunta. Hace falta claridad, decía Philip Lacoue-Labarthe. Sí, pero existe la luz, y existen las luces, el día y también la locura del día. El fin comienza, se lee en la Folie de You, sin referirse siquiera a los apocalipsis de tipo zoroastriano, de los que han habido más de uno. Se sabe que toda escatología apocalíptica se afirma en nombre de la luz, del vidente y de la visión, y de una luz de la luz, de una luz más luminosa que todas las luces que ella hace posible. O sea, lo
apocalíptico en sí, o el fin de una época, consiste en justamente revelar, traer luz, hacer presente lo que estaba oculto. Eso es una concepción bastante heideggeriana que hay de la presencia, pero es un tema que por tiempo no voy a entrar, pero que me gustaría plantear esto, más que pensar el fin de algo como oh no, moriremos todos y todas, sino como algo incluso más terrible, como que el final nunca va a llegar, porque cuando termine algo va a volver algo más, o sea, así funciona el tiempo, y así funciona la escatología. Somos nosotros y nosotras los que evidenciamos el proceso del final, en el que nos ponemos a prueba, y por eso el apocalipsis puede ser colectivo o singular, pero siempre depende de la percepción que tengamos de nuestra época. Podría referirme un poco más a Juan de Patmos, el evangelista, pero por tiempo voy a avanzar. Y esto ya es el último que les quiero mostrar, que por favor me escribe en el chat si se ve, no lo voy a mostrar todo porque ya creo que me pasé el tiempo. Es un spoiler, es el penúltimo capítulo de Sonny Boy, cuando escapan de esta zona, de esta éxtasis de la deriva. Por favor, me dicen si se escucha. Ya, ne. ¿Se escucha, cierto? Escucha, Franco. Genial, ya. Vamos a ver hasta el minuto 1:30 para no alargar más esto. Ey, perdón. Y lo voy a dejar hasta ahí porque para que, en caso que lo quieran ver. Y finalmente, después de todo este viaje, de todo este escape, de toda esta idea de el escapar de lo que está quieto, ¡ay, no! Nos encontramos con que en el siguiente capítulo todo vuelve a la normalidad. Y con todos sus problemas, con todo lo que antes les preocupaba. Se dice que uno de los gatos murió, y todo vuelve a estar como antes, y pareciese para estos dos personajes que son los que escapan de la deriva, que todo este proceso fue un sueño y que nuevamente se tienen que enfrentar a la realidad porque se volvieron a reintegrar a este tiempo de progreso y a este tiempo que no espera a nadie al final. Muchas gracias. Gracias, Franco. Un gusto siempre contar contigo y estaba muy interesante. Bien, a continuación me toca presentar también a otro colega con el cual en el Centro de Estudios Orientales ya llevaba a cabo el taller. En este caso ha sido el taller de horror. Es David Gallegos.
Leo la biodata. David Gallegos es egresado del Instituto Tecnológico de Mérida. Contribuyó en la Biblioteca del Gato de Alicia al análisis filosófico de las películas Expulsados del Paraíso y Akira, así como a la conferencia La hiperbolización mediante el anime de horror. Imparte el taller Espirales Corruptos, donde se analiza la obra de Junji Ito desde una perspectiva social, histórica y biográfica. Escribe entradas en el blog de Facebook Espetoscopio, donde ha abordado animes y mangas tales como Wonder Priority, Monster, Blame, Uramo, Bibliomanía, Housing Complacency, entre otros. Muy bien, es un gusto también contar contigo el día de hoy, David. Y nada, voy a leer el título de la ponencia con la cual va a trabajar David, es La sutileza del horror cósmico en Blame, en Buramo. Ok. Buenas noches. Permítanme compartir pantalla. Ok. Bueno. Vamos a empezar entonces con la sutileza del horror cósmico en Blame. Antes de iniciar, no obstante, vamos a hablar un poquito del autor, una introducción muy rápida, Tsutomu Nige, ¿no? Este señor nace el 26 de febrero de 1971 y pienso que las cosas más importantes para analizar Blame es el hecho de saber que él fue arquitecto. O sea, él estudió arquitectura antes de ser mangaka y estuvo influenciado por personajes, al menos de importancia para esta obra, ¿no? Como son Hans Rudolf Geiger, que quienes no sepan quién es, H.R. Geiger, es el creador del modelo del xenomorfo de Alien, ¿no? Y el cyberpunk en general, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo en las siguientes imágenes que les voy a ir presentando. Nige le han dicho, más que nada en sus primeras obras, de que es una persona que tiene narrativas difíciles, ¿no? Sus primeras obras son Avara, Biomega y Blame, que es su más conocida. Conforme ha pasado el tiempo, se ha hecho pues, un poquito más normal, como es el caso de Knights of Sidonia, ¿no? Que pues, fue adaptado por 2 temporadas en Netflix, y el caso de Apo Sims, ¿no? Que fue un manga más reciente. ¿De qué va Blame? Bueno, Blame fue hecho entre 1998 y 2003. ¿Okay? Y a pesar de que voy a decir muchas cosas sobre la historia, spoilers realmente, no vayan a sentir que se las estoy arruinando. Blame es en realidad más una experiencia, ¿no? La primera vez que lo lees es una experiencia, la segunda vez pues ya puedes entrar más a la historia. ¿Por qué se dice que Blame es más una experiencia? Bueno, hay una cantidad enorme de paneles que no tienen diálogo, solamente es Kili, que Kili es él, el protagonista, ¿no? Caminando. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué sentido tiene? Así como se lo estoy planteando puede sonar aburrido, pero realmente cuando uno empieza a leer la historia y ve el contexto en el que va apareciendo esto y el impacto que tiene estos paneles que hace Nige, donde solo Kili está caminando, pues ya tiene un sentido, ¿no? Hay mucha dilatación del tiempo. Eso quiere decir, van a haber paneles que de repente están ellos caminando y en el siguiente te van a decir 2.244.000 horas después, ¿no? Que cuando haces los cálculos te da 256 años. O a veces te van a decir, oye, hay que tomar ese elevador, ¿cuánto tiempo es? 800 horas, ¿no? Y en el siguiente panel ya pasan las 800 horas. Entonces son cosas de este estilo, ¿no? Que propician que Blame pues juegue con los tiempos. ¿Sí? Aparte, otra cosa que lo hace difícil o vuelve una experiencia es que no hay muchas explicaciones. No, o sea, Blame como una obra la puedes acabar y sentirte satisfecho con ella. Sin embargo, si son de las personas que les gusta investigar y saber todos los detalles que están involucrados, pues las salidas más fáciles es o te vas a un video de YouTube para la explicación o recurres a 3 obras que el autor ha hecho que son complementarias, como es el caso de Blame and So On, Art of, que es un libro de arte que él hizo de Blame, que contiene unas páginas con notas que él va diciendo cosas que no son mencionadas directamente en la obra, pero él sí las pone allá. Las notas están en japonés en el libro, pero hay traducción en internet. ¿Ok? Noise, que es una precuela que habla mucho sobre cómo, pues esto es Blame y aquí se desarrolla Noise, ¿no? Es muchísimo tiempo antes. Y Blame al cuadrado o Blame 2, que es una especie de epílogo de 18 páginas, que pues este es el más opcional de las 2 primeras, de las 3, ¿no? Por todo lo que les he platicado, Blame es difícil de adaptar. Y estarán pensando, oye, pero Netflix es una adaptación. Sí, pero Netflix fue consciente de que adaptar esto realmente, la historia, pues realmente era algo muy, ¿cómo decir? Muy pretencioso. Entonces, Netflix, ¿qué hizo? Netflix hizo que de los 67 logs, bueno, son 65 en realidad, pero hay 2 extras, ¿no? 67 logs, que son los capítulos, se le llaman logs, ¿no? Que componen Blame. Netflix dijo, voy a agarrar, por ejemplo, el log 15 y este log lo voy a hacer una película. Fue la adaptación que hizo. No, porque realmente querer adaptar la historia es muy difícil.
un formato ya de animación, ¿no? Y si me dicen, descríbeme Blame lo más lacónico que puedas. Kili, aquí presente, buscando un humano que tenga el gen terminal de red. Ahora vamos a ver qué es el gen terminal de red, porque es muy importante para definir de qué va la historia. ¿Okay? Aparte de Kili, hay un protagonista más que debemos tener en cuenta para hablar sobre el horror cósmico, y es la arquitectura. ¿Okay? La arquitectura de Blame tiene una conformación muy extraña, porque empieza en la Tierra y se va expandiendo, expandiendo, expandiendo hasta más allá del sistema solar. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué sucede esto, ¿no? Pero lo importante es que en esta expansión exagerada que existe, hay mucha estructura sin sentido. Y entonces, si ustedes empiezan a ver esta imagen con más detenimiento, van a darse cuenta de que hay muchas partes acá que tú dices, pues, esto, ¿a dónde me lleva? ¿O cuál es el propósito de esto? ¿No? Y esto ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Algo que va a resaltar mucho en estas arquitecturas son, aparte del sinsentido, los corredores desiertos, ¿no? Aquí pueden ver, por acá, ¿no? No hay nadie. Y hay mucho espacio vacío. Pueden ver que aquí hay mucho espacio en medio entre un punto y el otro, ¿no? Y esto que tenemos acá abajo, pues es Kili, que está caminando. Este puntito que ven acá es él. Entonces, él nos pone esta perspectiva en cómo la escala realmente del mundo donde se encuentra Kili puede llegar a oprimir al individuo. Aquí tenemos otros dos ejemplos, ¿no? Aquí se puede ver la formación arquitectónica que tiene el señor al dibujar, ¿no? Aquí vemos a los personajes descendiendo una escalera y el tamaño de todo lo que hay alrededor de ellos, lo mismo, ¿no? Se siente una especie de opresión, igual en esta imagen, ¿no? Que vemos igual Kili está en pequeño. Lo mismo sucede con estas, que lo tienen ustedes acá, aquí y aquí, pues es un poco más visible, ¿no? Pero pues, creo que se capta la idea, ¿no? De que cómo nos muestra él que realmente el mundo donde él se está moviendo, pues es gigantesco, ¿no? O sea, la escala es realmente demencial. ¿Okay? Y ahora sí vamos a hablar de la historia. ¿Okay? Ya les hablé de gen terminal de red, entonces vamos a ver qué importancia tiene. Aquí vamos a hablar más de Noise que de Blame, ¿okay? Que es la precuela. Blame se desarrolla en algo que se llama, en un mundo donde existió la red Sphere, pero la NetSphere, que en español sería la red esfera. ¿Qué es la red esfera? Bueno, imagínense una especie de internet súper desarrollado, ¿ok? Que a través de una impresora 3D ilimitada puede entrar a la realidad, ¿no? O sea, imprimir lo que ustedes quieran. Las personas que tenían el gen terminal de red se conectaban a ese internet y a través de la impresora, que era manejada por unos entidades que se llaman arquitectos, ¿no? Podían elaborar lo que quisieran. O sea, tú pensabas, quiero una casa, te lo construían, quiero un carro, te lo construían y así iban. O sea, todo el sueño materialista estaba allá. ¿Sí? Se lo podía hacer realidad. Entonces, ellos imprimieron todo lo que les dio la gana e inclusive llegaron al punto de crear una forma de vida que son estos de aquí, que son la vida de silicón. ¿No? Así como nosotros estamos elaborados con base de carbono, ellos han elaborados con base de silicón. ¿Okay? Y por la importancia que tenía esta red de esfera, pues existía una gerencia que lo administraba y una salvaguarda que se encargaba de protegerlos contra los virus. No obstante, la red de esfera no se cae o no deja de funcionar como es debido a raíz de un virus informático, sino a raíz de una enfermedad que llega e infecta a los humanos que tienen el gen terminal de red. ¿Ok? La gran mayoría muere y los pocos que sobreviven quedan corruptos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos intentaban conectar la red de esfera, la salvaguarda los identificaba como un virus y los asesinaba. ¿Okay? Entonces el mundo se va de cabeza. La salvaguarda empieza a cazar a la vida de silicón y a los seres humanos, y la vida de silicón también empieza a cazar a los humanos. ¿Okay? Y a raíz, y con todo esto, para fregarla, los arquitectos que eran los encargados de imprimir, al no tener quien les ordene cómo debe funcionar o qué deben de hacer, pierden el control y es cuando empiezan a construir a lo loco y pasa esto que les decía, está aquí la Tierra y empieza la estructura a expandirse alrededor de todo el sistema solar. ¿Okay? Ahora sí, teniendo todo esto, vamos a la parte teórica. ¿Okay? ¿Cómo aterriza todo esto en el terror cósmico? Vamos a ver primero un par de definiciones y luego vamos a ver cómo aplica. Vamos a empezar por lo raro, ¿no? Franco ya habló de Mark Fisher, yo también lo voy a citar, ¿no? Esto es de su libro Lo raro y lo espeluznante. ¿Okay? Mark Fisher nos dice que lo raro es aquello que no debería estar ahí y perturba el orden. Un ejemplo rápido que no necesariamente genera terror, ¿no? Ustedes llegan a su casa, abren su puerta y hay un gato negro esperándoles que de repente se les empieza a untar entre las piernas. Y pues ustedes no tienen un gato negro.
¿no? Entonces, ese gato negro realmente es algo que no debería estar ahí y que va a perturbar su orden, ¿no? Porque ustedes llegan con un plan para su casa y el gato llega y se los va a romper, ¿ok? Pues esto es 1. 2. La raíz griega de cosmos. ¿Qué quiere decir? Universo, mundo en su conjunto, o algo íntegro y organizado, que este es el que nos interesa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo les pregunto, ¿cuál es el terror de lo íntegro y lo organizado? ¿Qué sería? El caos, ¿no es así? ¿Y qué provoca el caos? Aquello que rompe el orden. ¿Y que rompe el orden? Lo raro. ¿Ok? Entonces, si ahora tomamos la definición de terror cósmico, así la más banal que ustedes se pueden encontrar en internet cuando pulsan terror cósmico, vamos a ver qué dice. La humanidad y el mundo son intrascendentes ante el vasto universo y sus fuerzas incomprensibles, lo que escapa a nuestro conocimiento y orden. Y aquí vamos con el último concepto, el concepto de conocimiento. ¿Por qué? Imaginen su conocimiento, ¿no? Cuando ustedes nacen, imagínenlo como un puntito. Imaginen que todo alrededor de lo que se ven en la pantalla donde estoy exponiendo es el conocimiento que existe en el mundo, ¿no? Conforme ustedes crecen, el puntito va creciendo y se vuelve en un círculo. ¿Ok? De tal manera que vamos a suponer que de un puntito, esto es lo máximo que ustedes van a alcanzar en su vida. ¿Ok? Todo lo demás va a seguir siendo desconocido porque pues, es muy vasto el conocimiento que hay y no da una vida para obtenerlo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dentro de ese círculo que ustedes van creciendo en su vida, ustedes van a ir gestando códigos que les ayudan a mantener el orden, a mantener lo raro a raya. ¿Okay? Códigos para que ustedes se conozcan a sí mismos, para que se relacionen con otras personas o para que se relacionen con el ambiente. ¿Qué pasa? Que como su conocimiento crece y va abordando más y más y más y más del mundo, pues va chocando con lo desconocido cercano. De tal manera que cuando ustedes se topan con lo desconocido, pues reformulan sus reglas. ¿Okay? Reformulan su comportamiento. Bueno, tal vez de niño me comportaba así, ¿no? Pero ahora sé más del mundo y me comporto así. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde entra el terror cósmico? Bueno, el terror cósmico entra aquí. Vamos a imaginar que este es su conocimiento, ¿no? Y vamos a imaginar que desde algo muy lejano, que nunca en su vida ustedes van a poder explicar, va a venir algo y te golpea. Y te rompe tu esfera de conocimiento, tu círculo. Eso te puede generar terror cósmico, porque es inefable, es inexplicable. No hay forma realmente de definirlo, porque si esto es lo más que vas a alcanzar y esto está aquí, es algo que no puedes describir. ¿Okay? Entonces, ¿cómo entra esto en Blaine? Vamos a empezar por los arquitectos, ¿no? Vamos a recapitular lo que vimos antes. Los arquitectos pierden el control. ¿Okay? Se pierde el control sobre la red esfera y empiezan a construir a lo loco. De hecho, esta es la imagen de un arquitecto. ¿Okay? Las cosas, o sea, las estructuras crecen a un ritmo acelerado y ridículo, de tal manera que los pocos seres humanos que sobreviven a la enfermedad quedan aislados en nichos o células que se van alejando más y más y más y más. En varias ocasiones ustedes van a ver en el manga que aquí le va a decir de cuántos niveles abajo vienes. Y él va a decir de 5,000 niveles. Todos se asustan, ¿cómo es posible que alguien pueda recorrer 5,000 niveles? ¿No? Entonces a ese punto llega la lejanía entre las personas. ¿Qué va a suceder? Que no va a existir un conocimiento del pasado. El lenguaje, los kanjis van a ser raros para la gente. Los van a ver escritos, pero van a decir, yo no entiendo eso, ¿no? No sé qué es. Todo ritual, toda ceremonia, toda la historia que ustedes se puedan imaginar, entonces se diluye, se disemina, no tiene función. ¿Qué ocurre con todo esto? Que todo se vuelve desconocido. No hay orden y solo existe un caos. Si tú te quieres alejar de tu célula, si tú quieres salir a explorar, solo vas a ver caos. ¿Ok? Siguiendo recapitulando, ¿no? El espacio que íbamos al principio, ¿recuerdan cómo las imágenes empequeñecían a Kili? Bueno, eso pasa con el ser humano. A esa escala queda realmente. Como decíamos, todo fuera del nicho se vuelve desconocido. No hay un nexo histórico, no hay una historia que te ayuda a definir el presente y mucho menos el futuro. Entonces, si tú sales, ¿qué haces? ¿Cómo lo enfrentas? No tienes cómo. Y decirte ir a explorar tampoco es una opción, porque todo persigue al ser humano, la salvaguarda,
la vida de silicio, algunos arquitectos que se vuelven locos son agresivos, y experimentos que sucedieron en la época de Noyes que existen hasta el tiempo de Blaine también se van contra los seres humanos. Entonces todo es una amenaza. Súmenla a esto que pues la vida humana pues no basta para que recorras todo el sistema solar. Entonces no hay forma. Queda el ser humano a merced de fuerzas desconocidas. Y entonces, ¿por qué si ustedes buscan sobre Blaine, dicen, oye, pues en ningún lado escucho que digan que es terror cósmico, ¿no? Si tú le preguntas a alguien que ya lo leyó, te va a decir, es ciencia ficción, ¿no? O te va a decir, es cyberpunk, ¿no? Que es una definición de la ciencia ficción. O te va a decir, es fantasía oscura, experimental. Te puede decir, es body horror, te puede decir, es horror, que es lo más cercano que podemos tener a terror cósmico, ¿no? Y con imágenes como esta. Y como esta, pues no culpa a una persona que ve esto y dice, no, pues es horror, no, es body horror, te va a decir, pero no es terror cósmico. Antes de ver el motivo por el que no es terror cósmico, vamos a ver un poco cómo son las narrativas. Normalmente la narrativa de terror cósmico va en primera persona o desde un punto de vista de alguien en particular. ¿Por qué? Porque esta persona te va construyendo su esfera de conocimiento, su mundo, y poco a poco, en creciendo, normalmente las historias va viniendo lo que va a romper hasta que eventualmente lo rompe. Y de esa manera puedes tú entender de dónde viene el terror cósmico, porque lo ves desde el punto de vista de alguien. ¿Qué pasa en Blaine? Que no se percibe el terror cósmico, que Keely lo vuelve sutil. A diferencia de los seres humanos que hemos estado diciendo cómo es el modo en que ellos viven, no los peligros que les acechan, Keely tiene los medios para pelear. ¿Okay? Si no tiene la pistola de gravitones, que es su principal modo de pelea, tiene habilidad física para enfrentarse tanto a la salvaguarda como a los arquitectos, como a la vida de Silicon. Se adapta a las situaciones, recorre los pasillos sin miedo, accede a información del pasado, obviamente como va recorriendo varios niveles, va accediendo a información del pasado y va conociendo cómo fue todo. Su esperanza de vida es más larga, o sea, esa parte que de los 2.244.000, él lo recorre. De esos 256 años, él se la pasa caminando, se la pasa andando y andando niveles. Entonces, el tiempo para Keely es intrascendente. Entonces, si se dan cuenta, el terror cósmico para el humano está acá, Keely está acá. Y como se narra desde el punto de vista de él, pues esto queda opacado. No se nota realmente lo que está ahí. Entonces, en conclusión, Keely opaca el terror cósmico. Los humanos, que son los que realmente lo viven, son secundarios y son espectadores de todo lo que está sucediendo. Aparte, el terror cósmico se diluye entre todos los temas, ¿no? Ya vimos los temas que aborda, ciencia ficción, fantasía, experimental, terror, body horror, ¿no? En general. Y la historia no busca tanto como una historia de terror cósmico, que venga algo y destruya tu orden, sino cómo se desenvuelve Keely en el caos que ya existe en el mundo de Blaine. ¿Ok? Y a pesar de que ustedes puedan ver imágenes como esta, ¿no? Como las que le he estado presentando, que puede pues retomar un poquito, que ustedes pueden decir, bueno, eso tiene como un tinte Lovecraftiano desconocido, ¿no? Pueden ustedes ver imágenes de este corte, ¿no? Que se sigue viendo la escala de lo gigante, ¿no? Y contra esto, pues, Keely pelea o es ayudado por algo con lo que pelear, ¿no? En realidad, el terror cósmico, pues, no se siente. Es sutil. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería mi presentación. Si les interesa, son lo que comentaba la profesora Sarabia, ¿no? Mis redes sociales es tanto Facebook como Instagram. Al final es Espectro OP. ¿Ok? Y pues ya sería todo por parte. Muchas gracias. Igualmente, como ahí está contando Cristian, a propósito que estaba muy interesante, es un manga igual que se los recomiendo. Vamos precisamente con el último invitado del día de hoy. Es un amigo también, él también dirige un taller, igual se los recomiendo, si les interesa también leer mangas y formar parte del club de lecturas, pues yo creo que bienvenido sea y Cristian se encarga de eso. Presenta Cristian Coronado, el título de la ponencia es Mitología Yera Taisho, el simbolismo artístico e histórico en Kimetsu no Yaiba. Voy a leer la biodata previamente de Cristian. Ya les estaba comentando que él es un compañero. En el momento realizó estudios de economía en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tiene una amplia experiencia en microfinanzas. Actualmente labora como docente dictando los cursos de inglés, historia y economía.
Su pasión y conocimiento por la cultura oriental, principalmente de Japón, lo ha llevado a crear el Club de Lectura Manga Hikari, espacio para la difusión de este tipo de literatura en jóvenes y adultos, ¿no? Nuevamente igual, sí, desde luego, ahí es un club de lectura muy bonito al cual también he tenido el gusto de pertenecer. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido y te dejo para tu exposición. Hola Daisy, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. ¿Logran escucharme perfectamente? Ay, sí, 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 no hay problema. Sí se Bien. escucha. Sí, perfecto. Buenas noches con todos. Bueno, antes que nada quiero agradecerte Daisy por esta gran oportunidad. Estoy feliz de estar acá con todos ustedes y bueno, de hacer una pequeña potencia sobre un análisis sobre un anime y manga que está muy de moda y hablamos de Kimetsu no Yaiba o lo que es Demon Slayer. Paso a compartir mi pantalla. Muy bien, excelente. Bien, el título de mi ponencia es sobre mitología y era Taisho, el simbolismo artístico e histórico en Kimetsu no Yaiba, o también conocido como Demon Slayer aquí en Occidente. Bien, primeramente vamos a hablar sobre la obra. La obra tiene como título original lo que es Kimetsu no Yaiba en japonés, y claro, escrito al japonés Romaji, que es el lenguaje para Occidente, Kimetsu no Yaiba, además también para el mundo occidental o Westworld, Demon Slayer, de la manera más correcta. Demon Slayer es considerada uno de los mangas más exitosos en los últimos tiempos. Es una franquicia tan poderosa como por ejemplo lo puede ser McDonald's o Sony. Hay todo un merchandising de Demon Slayer. Creo que cualquier ser humano en este planeta sabe qué cosa es Demon Slayer. Prácticamente diría que se ha posicionado como una obra en esta actualidad. Así como lo fue, por ejemplo, Mega Man o lo que fue, por ejemplo, Meteoro en los años 60, así como, por ejemplo, lo fue Dragon Ball durante los años 80 o 90, o como, por ejemplo, Naruto durante los primeros 10 años del siglo XXI. Creo yo que en esta época, si hablamos desde el año 2020, que fue más donde Demon Slayer fue más conocido a nivel mundial, hasta el día de hoy, diría que es el anime de esta época. Bueno, sobre Demon Slayer habla sobre temas del amor fraternal, elementos del Japón de la era Taisho. Aquí hay que enfatizar que Demon Slayer es un manga y un anime con demasiados detalles. ¿Qué quiere decir esto? Que la autora se basa mucho en el contexto histórico para hacer crecer y desarrollar sus personajes. Pero antes de irnos un poquito sobre el manga, hay que hablar un poco sobre la autora. Ya hablamos sobre Koyoharu Gotoge. Koyoharu Gotoge es la enigmática autora del manga Demon Slayer, una de las mejores obras publicadas en los últimos tiempos y con un alto índice de éxito. Koyoharu nació el 5 de mayo de 1989 y poco se sabe de su vida personal. En un inicio yo pensaba que esto se trataba quizás de un mito de internet, pero en realidad me puse a investigar y es que no hay una fotografía exacta sobre Koyoharu Gotoge. Es una enigmática autora. Esto ha hecho más todavía que me interese en su obra. Si ustedes, por ejemplo, no sé, buscan sobre Akira Toriyama, sobre Isayama, sobre Kishimoto, el creador de Naruto, siempre van a encontrar fotografías sobre estos mangakas, pero sobre Koyoharu Gotoge prácticamente no hay una evidencia fotográfica y claro, eso tampoco no quita sobre su obra. Ha creado una de las mejores obras. Demon Slayer Demon Slayer fue publicada en el 2016, pero antes de eso, Koyoharu ya había creado pequeñas historias basándose en sus personajes. Si pueden ver acá la imagen, por ejemplo, una de su primera obra fue Kaligari,
Y aquí, por ejemplo, pueden ver algunos elementos de Kimetsu no Yaiba, como por ejemplo, vemos aquí a un hombre vestido con un traje occidental que es muy parecido a lo que usa Musaki Busushi, que es el principal antagonista de Kimetsu no Yaiba. También podemos ver cuervos, que son elementos importantes en los cazadores de demonios. Y entre todas estas cositas, Koyohado los pudo desarrollar y manejar oportunamente para crear su ópera prima, ¿no? Ahora sí, vamos ya de lleno a hablar sobre Kimetsu no Yaiba. Ojo, aquí hay spoilers, pero no se preocupen. Primeramente hay que ver el argumento, y es que Demon Slayer es un manga del género shounen. ¿Qué quiere decir el género shounen? Es un género que está enfocado a un público adolescente. Demon Slayer entraría en la misma categoría como Dragon Ball, Saint Seiya, Naruto, One Piece, Bleach, Fullmetal Alchemist, entre otros. Y bueno, básicamente se enfoca en la lucha de humanos contra demonios. El mundo de Kimetsu no Yaiba nos da de que existe una lucha secreta, porque no es una lucha que sea conocida por todo Japón o por todo el mundo, que existen entre los seres humanos y estas criaturas nocturnas llamadas demonios. Y claro, acá también hay muchos detalles con respecto a las emociones, como la ira, la tristeza, el amor, la frustración, la locura, entre otros. Con respecto a la ira, podemos notar, por ejemplo, cuando Tanjiro, que es el principal protagonista, quiere buscar, ¿no? Venganza contra el demonio contra el demonio de la séptima luna del primer arco. La tristeza, la frustración. La frustración se puede notar como cuando Tanjiro ve morir que iba a ser su futuro maestro, Rengoku, en el arco de Mugen Train, del tren infinito, donde puede ver de que él prácticamente no pudo ayudar nada, ¿no? Para salvar a Rengoku. Eso siente su frustración. Y bueno, acá vamos a pasar a lo que es la trama, la historia de Kimetsu no Yaiba. El joven Tanjiro Kamado, que es el protagonista, que luego de regresar a su casa tras vender cestos de carbón, encuentra a su familia asesinada, excepto por su hermana menor, Nezuko, quien además se convierte en un demonio e intenta asesinar al protagonista. Aquí, por ejemplo, pueden ver extractos del manga, en el primer manga, o mejor dicho, en el primer extracto, se puede ver a la familia Kamado asesinada. Obviamente esto es más explícito, en el anime casi no se enfoca mucho. Y aquí en la segunda viñeta podemos ver a Nezuko intentando comer a su hermano Tanjiro, pues, ¿no? Ya que Nezuko, que fue la única sobreviviente de la masacre de la familia Kamado, ella tardó un tiempo para poder asimilar la conversión al demonio. Y al ver a Tanjiro o a oler a Tanjiro, que era un ser humano, intenta matarlo. Recordemos que en este mundo los humanos convertidos a demonios tardan un tiempo en asimilarse. Además, también pierden sus recuerdos como seres humanos, ¿no? Y claro, obviamente Nezuko aquí nace como un demonio, ya deja de ser humana y por lo tanto no sabe que Tanjiro es su hermano. Así que intenta hacer eso, ¿no? Luego vemos en la siguiente historia donde Tanjiro, pese al observar lo inhumano de su hermana, decide protegerla del pilar, Giyo Tomioka, quien pertenece al grupo de los cazadores de demonios, que es una organización secreta desconocida por el gobierno, cuyo fin es asesinar a todos los demonios del territorio de Japón. Aquí hay que tener bien claro, estos demonios solamente existen en territorio japonés, no existen en otra parte del mundo, ¿ya? ¿Por qué solamente existen en Japón? Porque los demonios tienen una debilidad con el sol. Y hasta el momento, hasta el final de la novela, ningún demonio pudo irse a otra parte del mundo, como por ejemplo China, o Corea del Sur, o Corea del Norte, o Rusia. Lo máximo que pueden aspirar los demonios es a trasladarse dentro del Japón. Pero además también que la geografía ha hecho que Japón sea un país aislado, está prácticamente apartado y lo separa el mar de Japón con el continente asiático, la parte continental.
Bien, aquí también hace su aparición Giyu Tomioka, que es un personaje vital para el desarrollo de Tanjiro. Además también que él le presenta el concepto de los cazadores de demonios. Los cazadores de demonios eran un grupo no reconocido por el gobierno, ya que estamos hablando que esta era la era Taisho. En la era Taisho, Japón ya era una república, ya no estaban gobernando los samuráis. Por lo tanto, cualquier japonés que portaba una espada, en este caso una katana, aunque hay que recordar que las espadas de los Demon Slayer se le llaman los Jinchuritos, y en el caso parecidos a las katanas, pues no, eran totalmente encarceladas, ¿no? Era una decisión del gobierno japonés. Y bueno, es así donde Tomioka le presenta, ¿no?, a Tanjiro en la siguiente diapositiva. Al final de la pelea, Tomioka reconoce el amor fraternal de ambos y decide ayudar a Tanjiro mandándolo con su maestro, el ex pilar Sakonji Urokodaki, con la intención que pueda volver a Nezuko en humana y convertir a Tanjiro en un Demon Slayer. Aquí es donde entra, por ejemplo, el tema del amor fraternal. Y ese amor fraternal, Tomioka fue conmovido, pues, ¿no? Y es por eso que decide ayudar a Tanjiro. Lo manda con su maestro con una doble intención para entrenarlo a Tanjiro para que se convierta en un Demon Slayer, en un cazador de demonios. Y también durante su trayecto, durante su aventura, puede encontrar alguna solución para convertir a Nezuko en su hermano. Y acá podemos ver una viñeta en japonés, que esta es una imagen de los miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Como pueden ver, siempre portan estas espadas, estas katanas nichirintos, además también de usar una ropa que les va a ayudar mucho para el tema de combate cuerpo a cuerpo con los demonios. Ahora hay que enfocarnos en la parte histórica. Ya dejamos de lado el tema de Demon Slayer. Ahora hay que hablar sobre los detalles que ha hecho que esta novela sea muy conocida y también tenga ese valor histórico. Demon Slayer está ambientada en la era Taisho. La era Taisho comprende entre los años de 1912 a 1926. La era Taisho viene después de la era Meiji. La era Meiji fue una importante época para Japón porque les permitió aperturarse al resto del mundo y además también les permitió crecer tecnológicamente, militarmente y económicamente. Los samuráis fueron dejados de lado y fueron sustituidos por señores, mejor dicho, por gente de gobierno, por políticos que iban a regir la vida de los japoneses. Bueno, hay que decir de que, qué significa Taisho, y es que Taisho hace honor al emperador Taisho, ¿ya? Que fue el emperador número 123 de Japón. Cada era tiene el nombre del emperador. En este caso, antes de Taisho existía el Meiji, Meiji que fue el emperador de la época. Todo periodo siempre va a llevar el nombre del emperador. Cuando este muere, pasa a su hijo, pasa a ser el nuevo gobernante de Japón, del imperio de Japón, y su nombre se transforma como una era. La era Taisho recogió todo el avance logrado por las grandes reformas de su era predecesora, la era Meiji. Aquí Japón ya estaba constituido como una sociedad moderna y todo fue gracias, como lo comenté hace poco, a la era Meiji. Acá, por ejemplo, podemos ver casas, si bien es cierto, está con un estilo japonés, pero ya podemos notar los primeros avances tecnológicos, como por ejemplo postes de luz, corriente eléctrica. Podemos notar acá, por ejemplo, los tranvías. Aquí ya podemos notar a personas con vestimenta occidental, podemos ver los primeros automóviles, podemos también ver los tranvías en este caso. Y claro, todo esto era porque Japón quería aspirar a ser un país moderno, similar a lo que era Europa. Y también quería, obviamente, ser un país gobernante, un país poderoso dentro del mundo. Modernidad. Modernidad es la palabra que define a la era Taisho. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la primera época del Japón moderno.
En el caso de la era Meiji, yo no le pondría la modernidad porque todavía existía rezagos o resistencia de los samuráis. Además también de una gran parte de la población, especialmente rural, que no quería someterse a estos cambios, ¿no? De la era Meiji. Obviamente, como una referencia, pueden ver, por ejemplo, la película del último samurái, donde hace referencia a esta pelea entre los samuráis renegados y el gobierno japonés. Pero en la era Taisho ya estaba totalmente controlado. Los samuráis dejaron de existir, pasaron a ser parte de un recuerdo o de la historia de Japón. Y es aquí en donde ya podemos ver a una occidentalización del Japón. ¿Ya? Esta también es una palabra que se puede utilizar para la era Taisho, la occidentalización. O, por ejemplo, podemos ver acá a chicas japonesas que están usando una ropa occidental de estilo europeo, como por ejemplo los pañoletas, estos gorros de los años 20, similar a lo que se puede ver en las sociedades de Nueva York, París, Londres. Y abajo podemos ver, por ejemplo, a hombres. Este es un cuerpo de policías que está utilizando una vestimenta policíaca similar a la que usaban los Estados Unidos en la época, pues, ¿no? Simplemente querían hacer esta imitación. Los trenes modernos principalmente eran traídos de Francia a Inglaterra, luego ya Japón pudo crear sus primeros trenes, y aquí, por ejemplo, en la última fotografía podemos ver la iluminación nocturna gracias a la energía eléctrica, ¿no? Esto también fue un avance muy importante para Japón porque permitió tener la famosa vida nocturna, lo que antes no existía. La era Taisho fue una importante era para Japón, vuelvo a mencionar. Aunque claro, es una época donde tampoco no hay muchos acontecimientos importantes, ya que después, por ejemplo, de la era Taisho está la era Showa, y en la era Showa existió lo que fue ya el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero acá estamos hablando de una sociedad que vivía en un pacifismo similar a lo que se ve hoy en día, pues, ¿no? Ahora, saliéndonos de la parte histórica, vamos a la parte mitológica. La mitología de Demon Slayer. Aquí he copiado algunos personajes que son muy importantes y que me han causado el interés. Personajes inspirados en el folclore japonés. Tenemos primero al personaje de Yahaba y su contraparte, o mejor dicho, su inspiración, que es el personaje de Tenome, del folclore japonés. El personaje de Yahaba, quien aparece en el arco de Asakusa, está inspirado en Tenome, un yokai. Los yokais vendrían a ser los demonios en la época de Japón, o en la época del Japón antiguo, cuya característica principal es una persona ciega con ojos en las palmas de las manos, cuya leyenda se remonta hasta el periodo Edo. Estamos hablando de un personaje que ya existía desde los tiempos de la época de los samuráis. Este espíritu maligno atacaba a todo intrépido que se atrevía a entrar a su cementerio. Posterior a esto, este yokai se comía los huesos de sus víctimas. Otra versión menciona que este espíritu aparece cuando una persona ciega es atacada, dando el famoso refrán, si tan solo tuviera ojos en las manos, dando a entender que este demonio usaba las palmas de sus manos para vengarse en todo aquel quien se atreviera a dañar a un invidente. Tenome, por ejemplo, era un personaje que se encargaba de proteger a estas personas ciegas, pues, ¿no? Y acá podemos ver a Yahaba, que él tenía un poder, unas flechas que le salían de las manos, y que eso primero fue muy complicado para Tanjiro y su grupo de amigos, ¿no? Luego tenemos a la fiel acompañante de Musa, la que permite crear estos espacios-tiempos dentro de las reuniones, cuando la primera reunión que fue con las lunas inferiores y que terminó con la masacre de casi todos, dejando solamente a uno con vida, y luego también las dos reuniones que fue con las lunas superiores, ¿no? Este personaje de Nakime está inspirado en el Biwa Boku Boku. El Biga Boku Boku es un ser que tiene una biwa como cabeza y que vaga por las noches tranquilas lamentando la negligencia y el abandono de sus dueños. A ver, el biwa es un instrumento tradicional japonés, como lo pueden ver acá, tanto en el personaje de Nakime como en el Biwa Boku Boku del folclore japonés.
Acá también nos menciona algo importante, y es que dentro de la cultura de Japón se menciona de que los objetos también tienen un cierto de alma, una vida propia, y que estos objetos como que tienen ciertos sentimientos, ya sea de agradecimiento o ya sea de tristeza. Aquí yo les puedo recomendar también un anime que toca esta temática y cuyos dos personajes, están inspirados en este tipo de folclore, como por ejemplo Shigoku Shoujo, o traducido al inglés Hellgirl, que habla sobre una página maldita donde tú a las 12 de la noche, si quieres matar a alguien, ponías su nombre en este link, en esta página de maldita, y aparecía lo que era una chica con sus ayudantes. Todos esos ayudantes eran objetos, es decir, habían nacido de las almas de los objetos, uno de una rueda y el otro de una katana. Es un anime muy hermoso, también con detalles japoneses, pero bueno, ahí se le dejo su recomendación. Luego tenemos a Kyogai, que fue este demonio que tenía estos pequeños tambores como cuerpo, como parte de su cuerpo, y este está inspirado en un dios shintoísta llamado Raiki. El shintoísmo es la religión tradicional de Japón. Prácticamente se puede todavía encontrar una gran parte de japoneses que practican este tipo de religión, que habla sobre las almas, de que existe un mundo más allá del terrenal. Y bueno, este dios Shinto Raiji es el dios de los truenos y los relámpagos, y es parte importante de esta mitología que les acabo de conversar. Aparece como un Oni y que siempre toca su tambor para crear rayos y tormentas eléctricas. Se cree que gracias a él fue el fracaso del intento de la invasión del Imperio Mongol hacia Japón en el siglo XI, ya que miles de barcos mongoles naufragaron por las tormentas marítimas causadas por el Namikaze, que es el viento divino. Durante el siglo XI, el Imperio de Mongolia, que ya se había extendido durante gran parte del mundo, intentó conquistar Japón. Sin embargo, fracasó porque las grandes olas, los grandes diluvios, hizo que estos barcos sumergieran, pues, ¿no? Sin embargo, no todo es folclore japonés, y acá tenemos a este personaje llamado Susamaru, de Demon Slayer, y a su contraparte, a su inspiración, Ashura. Ashura, que es parte de la mitología hindú, estamos hablando de una religión de la India, y que es un ser que provoca las guerras del mundo, producto de una gran ambición y una sed de sangre. Y es por eso que, miren, acá pueden ver que ambos personajes tienen 6 brazos. En el caso de Susamaru, también podemos notar de que este personaje tiene un arma, y estamos hablando de un temari. Este temari es una pelota tradicional de la época del Japón antiguo, y que mayormente la utilizaban los niños de la época como un juguete, pues, ¿no? Aunque claro, es una pelota que tiene unos cascabeles dentro, el sonido es muy bonito, y claro, se podría decir que fueron los primeros juguetes, ¿no?, de la historia de la humana, se podría decir. Luego tenemos a la familia Spider, del arco de la montaña de Nagatomo. ¿Ya? Esta familia Spider está inspirada del folclore japonés en Tsushigumu, que fue un yokai cuya característica principal es la de una araña gigantesca, extremadamente peligrosa, y que arrasaba con aldeas enteras. Es más, los que sobrevivían eran capturados y puestos entre arañas gigantes posteriormente para ser devorados por los hijos de esta araña, pues, ¿no? Aquí podemos notar esta gran inspiración que tuvieron los villanos de este primer arco de Demon Slayer, que fue de la montaña Nagatomo, y que fueron protagonistas fueron villanos muy complicados para tanto Tanjiro y su grupo de amigos, ¿no? Luego tenemos la inspiración de Inosuke, este popular personaje muy querido por muchos. Inosuke es uno de los personajes con más popularidad dentro del mundo de Demon Slayer, y su inspiración que fue Baku. Baku también fue un yokai, pero a diferencia de los otros demonios que he presentado, yokai también como que tiene una función de un demonio bueno, y es que son seres benignos y son guardianes de todo mal sueño. Se dice que cuando una persona tiene pesadillas, esa pesadilla sirve de alimento para este Baku,
y ayuda a estas personas, ¿no? Para que puedan tener un sueño relajante y sin preocupaciones. Y bueno, también tenemos acá otra inspiración que eso se enfoca en el arco de Distrito Rojo, que fue el arco que se estrenó el año pasado. Y bueno, acá podemos ver elementos de, por ejemplo, las oirans. Las oirán eran las prostitutas de cargo alto dentro del Distrito Rojo. Acá podemos ver una oirán real con su respectiva escolta. Y acá también podemos ver al personaje de Demon Slayer. Bueno, no recuerdo el nombre de este personaje, pero ayudó a Tanjiro a poder adaptarse cuando estos se infiltraron, ¿no? En el Distrito Rojo para buscar a las esposas del Pilar de Sonido, que fue Tengen Uzui. Acá también, por ejemplo, podemos ver una casa del placer del Distrito Rojo, que a esas casas del placer se les llama como yukaku, y esta fotografía hace referencia a un yukaku de la ciudad de Tokio. Acá podemos ver a prostitutas dentro de esta casa. Y bueno, acá podemos ver la ambientación artística de Demon Slayer. Estamos hablando de una ciudad nocturna que se abastece de energía eléctrica, ya no de una energía del fuego. Y aquí también hay que aclarar algo y que a veces mucho confundimos que las prostitutas de Japón antiguo eran las geishas. Y es que las geishas, esto era algo fuera de la realidad. Las geishas eran institutrices, eran alguien que estaban instruidas en los artes como bailar, danzar, tocar biwas. Las oirán también usaban esto, pero las oirán como que eran más enfocados para el placer sexual. Eso sí hay que decirlo, las oirán sí eran prostitutas, pero las geishas no. Disculpa que te interrumpa, por favor, anda cerrando la ponencia, sí, porque ya pasó el tiempo, por favor, y para ir cerrando. Sí, por favor. Estamos con esto, y bueno, a ver, y bueno, eso es lo que les quería comentar, la diferencia entre las geishas y las oirans. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, arigatou gozaimasu, y gracias a todos por atención. Muchas gracias. Sí, muy bien, gracias, Cristian. Disculpa si estábamos con el tiempo. Igual, muchas gracias por la asistencia. Ah, ahí está. Gracias, qué bonito. Bueno, finalmente, entonces, muchas gracias por habernos acompañado en esta mesa de manga y anime. Ha sido un gusto con Agradecemos a Daisy Sarabia la conformación de esta mesa, cada uno de los participantes, sumamente interesante. Bueno, además ha sido verdaderamente internacional, en este caso conectados entre Perú, México, Chile, de verdad que les agradezco muchísimo. Y de esta manera clausuramos las jornadas internacionales de estudios japoneses. Los esperamos, tenemos el gran anhelo de que esto también pueda hacerse de manera presencial y contar con la presencia de los compañeros y compañeras que se encuentran fuera del país, y con todos los demás, tanto las personas que están en nuestra plataforma, en la sala Zoom, aquí en el auditorio. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo hasta la próxima actividad. Buenas noches.